la bienvenida, en nombre del MAVI y la Fundación Actual, a nuestra conversación en torno a la muestra Papel Bond, el proyecto ganador de la primera versión de la beca Fundación Actual MAVI, realizada en el 2018, que ganó César Gabler, y que después de 2 años se presenta en el MAVI el resultado de su trabajo. Hemos invitado al chofer de Micromuseo, el curador e historiador Gustavo Buntings, a conversar junto a César sobre su trabajo y su exposición. Gustavo tiene una larga trayectoria como investigador, docente y curador, y sus textos y exposiciones han sido acogidas por importantes instituciones internacionales. Uno de sus trabajos más recientes fue haber estado a cargo como curador del Pabellón de Perú en la Bienal de Venecia del 2019. Nuestra relación con él comenzó en el año 2018 con su participación como jurado en la primera versión de la beca Fundación Actual MAVI, y actualmente está a cargo del catálogo que acompaña la exposición Papel Bond, que esperamos poder presentarles muy pronto. Bueno, y antes de empezar, quiero contarles que les vamos a pedir mantener sus micrófonos cerrados y en silencio. Cualquier pregunta que tengan, la escriban en el chat, siéntanse libres a preguntar. Al final del conversatorio vamos a abrir un tiempo para que podamos contestarles las preguntas. Ahora le voy a dar la palabra a César para empezar nuestra conversación. Muchas gracias por venir y bienvenidos. Bueno, gracias Ana por la invitación, lo mismo a todo el equipo de Fundación Actual, a Estefania, a Angélica, y gracias a todos los que están, a todas y todos los que están aquí hoy día, habiendo siempre tantas cosas que hacer. A mí me sorprende cuando la gente elige cultura y elige cultura en este formato en vivo, así que muchas gracias nuevamente por su presencia en esta conversación, aclaro, y no conversatorio, esa palabra que debiese ser erradicada del idioma. Hoy día vamos a hablar de la exposición que en este momento se está presentando en el MAVI hasta marzo, así que una invitación hago a todos aquellos o aquellas que no han ido, están en el MAVI todavía, pueden ir de miércoles a viernes de 11 a 17 horas, así que muy invitados. Y hoy día justamente lo que vamos a hacer es conversar sobre la historia de esta muestra, los temas que aborda, que por cierto tienen que ver con James Bond y la revista que se hizo aquí en Chile. Así que no más preámbulos y dejo a Gustavo con sus conocimientos y su capacidad inquisitiva inimitable para que haga preguntas y aportes e iniciemos ya esta conversación. Bueno, me siento emboscado. La idea ingenuamente peruana mía, los peruanos somos provincianos en relación a la antigua Capitanía General. Mi idea ingenua o ilusa era más bien acompañar, acotar, glosar lo que Gabler podía no solo mostrarnos, sino también decirnos, porque una de las cosas que impresiona siempre desde este otro lado de la frontera absurda que nos separa es el importante nivel de discursividad que los artífices chilenos suelen desplegar. Hay una escuela letrada en el arte chileno que impresiona, a veces incluso atalanta. Para los procesos de acompañamiento de esta exposición, el texto y bueno, ahora la conversación que estamos iniciando, hice mi tarea como sufrido peruano. Considero que uno nunca debe escribir sobre nada sin antes leerlo y saberlo todo. Y me llamó poderosamente la atención no solo la abundancia, sino la agudeza
de los testimonios ofrecidos por el propio Gabler en relación a los distintos aspectos y diversos momentos de su obra. Pero más allá de eso, lo que cautivó mi libido era el lugar distinto desde el que este discurso letrado afloraba. Todos sabemos cómo internacionalmente, transnacionalmente, hay una suerte de estereotipo jocoso sobre la sobrediscursividad chilena, ¿no es cierto? El Bizancio del arte latinoamericano, ¿no? Me refiero a las discusiones bizantinas y los conflictos indescriptibles e incomprensibles para alguien que no participa de esa escena. La autorreflexión de César Gabler sobre su propio trabajo no pierde un ápice de tensión y de intensidad, a pesar que está siempre comprometida con lo auténtico de una experiencia vital. Y yo creo que eso marca un elemento de distinción, una diferencia diferenciadora, diría Nelly Richard, ¿no? En su presencia distinta, en su presencia diferente en la escena de Santiago. Hay una frase en particular que me llamó la atención, que ya ni sé de dónde la saqué, porque como decía, vi decenas de horas de testimonios y leí también muchas páginas, pero en algún momento a Gabler no se le impone, pero sería una buena idea que vayamos pasando imágenes mientras empezamos este diálogo. En algún momento una de las interlocutoras, creo, era mujer, sí, de Gabler, le recuerda el momento de alta exigencia no solo de conciencia, sino de alerta política, que recorre y domina la discusión artística en estos tiempos. Y de un modo no necesariamente impositivo, pero sí con alguna firmeza, se le pide a César definiciones, compromisos, con, por ejemplo, la memoria. Y César responde con una frase que me dejó prendado. Disculpen, soy un antiguo y hablo así, y leo a Becker y qué sé yo. Bueno, el Gabler Campo responde... Amor. ¿Perdón? Campo Amor también. Y a Campo Amor, por favor. Y no se olviden que me llamo Gustavo. Claro. Bueno, el Gabler responde con una frase que me dejó prendado, y él dice: yo trabajo la memoria, con M mayúscula, acoto yo, desde mi memoria, con M minúscula. Y allí yo sentí que había una fractura esencial respecto a este horizonte total, totalizante, totalitario, de mandatos que se nos imponen, haciendo del arte una ilustración de catecismos de una u otra tendencia, perdiendo de vista que lo esencial del arte está en la metabolización, es decir, en la manera como los inevitables discursos y situaciones externas que nutren el proceso creativo son convertidos en energía propia. Esa es la definición de metabolizar, convertir en energía propia. Algo que yo siento que está crecientemente olvidado en la producción artística contemporánea, y que encuentra, sin embargo, un segundo aliento, un oasis de esperanza en exposiciones como las que estamos viendo, que están tan articuladas a discusiones
graves y trascendentes de los tiempos actuales, ¿no? Como la polarización ideológica, como la transfiguración de la idea misma de género como construcción ideológica y social, eh, que, que enfrenta de manera directa el tema de la pugna, la polarización política, ¿no es cierto? Todos esos temas y muchos más de ese tenor grandioso están inscritos en la obra, pero lo están desde una clave personal que es finalmente el elemento decisivo de la exposición. Es la que nos hace detenernos en ella ante la súbita comprensión de que este es un momento de excepción para el arte de Chile, de América Latina. Yo incluso me atrevería a decir para todo Occidente y sus periferias. Es decir, César Gabler, yo estoy convencido, no hubiera desviado un minuto su mirada hacia los temas o hacia las imágenes precisas que configuran esta obra, esta muestra, si él no tuviera una relación personal, familiar, incluso íntima, con lo que estas imágenes representan. Son imágenes inmensamente sociales, ¿no? Estamos hablando incluso de circulación masiva, ¿no? De revistas en el tránsito traumático de los años 60 a los 70 en Chile. Son imágenes inmensamente sociales, pero que en el ethos, en el tenor ético del compromiso artístico de Gabler, adquieren sentido solo porque ellas se asocian a sus memorias de infancia, a su vida realmente vivida. Y yo creo que esto, voy a terminar aquí, yo creo que esto es algo que realmente va a marcar fronteras definitorias cuando nuestro presente urgido se vuelva historia antigua, cuando seamos objeto de estudio lejano dentro de algunas décadas, lo que realmente se decantará como válido para la reflexión de aquel arte que significó el momento, será aquel arte que significa lo personal y lo íntimo en el compromiso con el momento. Gabler, ¿por qué no nos hablas un poco de la naturaleza de ese compromiso subjetivo tuyo, que incluso admite las posibilidades, es tan subjetivo que incluso admite las posibilidades del lapsus, ¿no es cierto?, de condensaciones y desplazamientos no controlados, porque tienen que ver con tu historia, también con tu historia permeada hacia el inconsciente. Háblanos un poco de lo concreto de tu relación con las imágenes que aquí trabajas. Genial. Bueno, parto de eso. Efectivamente, este proyecto se asocia a cosas que yo vengo trabajando con mayor conciencia desde el año 2013. Ese año hice un proyecto que se llamó La Catedral del Mañana y lo organicé a partir de la siguiente idea. Yo tenía en mi cabeza, como mucha gente de mi generación, una gran cantidad de imágenes televisivas que no tenían otro norte en términos de qué se podía hacer con ellas, que la conversación nostálgica entre amigos en algún cumpleaños, en algún evento, lo que sea, y se convertía simplemente en una enumeración en clave chilena. Oye, ¿te acordás cuando veíamos esos monos o esa película? Y nada más, ¿no? Nunca había visto alguna señal de importancia en esa gran cantidad de imágenes televisivas que
que tenía guardadas. Yo lo confieso, entre más o menos los 4 o 5 años hasta los 9, vi muchas horas de televisión y una programación que hoy día no la pasarían en ningún canal porque era una suerte de cazuela de todo lo que sobraba seguramente de las compañías distribuidoras norteamericanas y hacían llegar a los canales chilenos. En ese entonces eran 3, 4 canales, el canal 13, el canal 7, que era Televisión Nacional, y el canal 11. Esos eran los 3 canales y se sumaba un cuarto con un horario muy restringido que era el canal UCB Televisión. La suma de esos 4 canales era una combinación de un menú televisivo que venía también del cine, que abarcaba las décadas del 30 más o menos hasta, hasta el presente. Y yo podía ver, como mucha gente de mi generación, por lo demás, un menú en una tanda que podía ir justamente desde los años 30, pensemos Abbott y Costello, El Gordo y el Flaco, hasta las series norteamericanas que se habían hecho en los 70. Eso es lo que veía y lo veía mezclado. Series también inglesas como Los Vengadores, por ejemplo, Jason King, todo ese menú. Me di cuenta que tras eso que podía parecer como puramente nostálgico y vintage, retro o como queramos llamarlo, había algo más. Entonces en el proyecto de la Catedral del Mañana me di cuenta que lo que yo recordaba de lo que había visto en la televisión, con las escenas que había percibido en mi espectro, en mi ambiente familiar, era un cóctel, a mi juicio, explosivo para entender algunos aspectos de la realidad que vivimos entonces, estoy hablando de los años 70, por lo tanto de la dictadura, desde un lugar diferente al que estaba canonizado por el arte chileno, que suele tomar como referentes un grupo más o menos reducido de imágenes, que me parecen en todo caso imágenes que sin duda son fundamentales, son vitales y explican el destino del país. Pero ya son imágenes que habían sido muy abordadas y no me tocaban tan directamente en términos de emoción íntima, no digo emoción ciudadana, porque obviamente sí, y quise justamente entrar a la historia desde ese lugar, desde un lugar que podía de pronto comprometer lo que yo veía en la televisión, como algunas conversaciones robadas al mundo adulto, algunas que incluso hoy día reproducidas me parecen muy decidoras del clima político y social que se vivía entonces. Solo por recordar una, yo me acuerdo muy niño, todavía no tengo explicación cómo llegué a eso, de haber llegado al almacén que estaba en mi casa, a poco más de 2 cuadras de mi casa, no mucho más que eso, haber golpeado la mesa, todavía no entiendo cómo lo hice, y haberle dicho al almacenero, tenía 5 años, Pinochet es un huevón. Esa conversación... Perdón, aclaremos que esto es en el año 1975, entonces. Exacto, O sea, 1975. los años duros de la dictadura. Durísimo. Yo no lo sabía entonces. A una cuadra de ese almacén había un centro de tortura, y que hoy día es un memorial de los derechos humanos. Nunca supe de dónde saqué la idea. O sea, hoy día a uno le puede parecer obvio, pero como niño de 5 años no sé dónde podía haber yo elucubrado que esa era la situación intelectual del dictador. Pero fui y golpeé la mesa para decirlo. No sé por qué lo hice. Una vecina escuchó esa conversación, fue donde mi mamá, me retaron y se generó toda una conversación en torno a lo que pasaba, conversaciones en sordina respecto a detenidos desaparecidos, cosas que yo no entendía, pero estaban ahí. Entonces, estaba la televisión y estaba todo este mundo de conversaciones y situaciones latentes, en una casa que no era una casa de gente de izquierda, ni mucho menos. Así que esa historia rara, esa historia de perfil infantil, me pareció que era interesante.
En paralelo, si uno piensa en la escena cultural chilena, en el mundo de la literatura hay gente que lo ha abordado, y no me estoy comparando con ellos. Por ejemplo, pienso en el caso de Alejandro Zambra, en Formas de volver a casa, hay una visión, ¿cierto?, de la historia desde la mirada de los niños. Es algo que en la literatura se ha trabajado, pienso que tal vez un poco menos desde las artes visuales, pese a que el tema de la historia política chilena está súper abordado y con momentos notables en la historia de las artes visuales chilenas. Pero a mí me parecía que mi manera de abordar este y otros asuntos estaba ahí. Y seguí en paralelo desarrollando eso y aterricé finalmente a este proyecto de Bond, que justamente vincula dos aspectos que para mí son muy importantes. Mi historia familiar, para quienes no han ido a la exposición y no saben mayormente el tema, mi tío Germán Gabler, quien vive aún, nació en 1941, fue un dibujante muy importante de la editorial Zigzag y editó una revista que se llamaba 007 James Bond. Una revista de la que yo no supe nada hasta que la revista se acabó, porque esta revista circuló entre el 68 y el 71, febrero del 71. Difícilmente yo al año, a los meses de edad podría haber tenido noticias de una revista. Supe de ella cuando tenía probablemente 7, 8 años y supe de que mi tío había sido dibujante de cómic. Me enseñó algunos rudimentos del dibujo que me parecieron fantásticos. Él rápidamente esbozaba figuras humanas, rostros, etcétera, con la técnica, ¿cierto?, que se está viendo ahí una lámina de un dibujante de cómic profesional de la escuela norteamericana. Y me pareció justamente que en esta estela de proyectos que se originaban con un motor de búsqueda que era mi conciencia infantil en un periodo que va de los 5 a los 10 años aproximadamente, el mundo de Bond, el mundo de la revista que había creado mi tío era perfecto porque me vinculaba a la historia de la gráfica local, me vinculaba a la historia de Chile, en la historia de James Bond, pese a que el personaje, sabemos, es británico, es un agente internacional, es producto, ¿cierto?, entre otras cosas de la Guerra Fría, se infiltraban muchas cosas del momento local. Hay un historiador chileno que abordó la revista desde ese punto de vista, Jorge Rojas Flores, quizás muy limitado su enfoque en algunos sentidos, pero desde el punto de vista de las lecturas de los temas políticos que hay, es interesante y ciertamente demuestra que en una revista como esta, que aparentemente no tenía nada que ver con la historia local, había muchos aspectos que daban cuenta del Chile de ese entonces, este Chile que transitaba desde el gobierno de Frei hacia la Unidad Popular, y también de una cosmovisión más general, que es la del hombre, las imágenes masculinas. Así que de ahí a las novelas de Bond, a las películas de Bond, había toda una serie de temas y asuntos que desde el punto de vista de la visualidad, desde el punto de vista del discurso, me parecían muy ricas de abordar y por eso me animé, gracias también a una amiga que me conminó a hacerlo, Pabla Ugarte, es su nombre, a presentar el proyecto y tuve la suerte, hay que decirlo, de ser escogido, ganador, y poder hacer la exposición que está en este momento en el MADI. Así que para ir cerrando la idea, básicamente aquí hay un nudo que tiene que ver con mis experiencias personales, la figura de este tío dibujante, la vida en el Chile de los 70, la familiaridad que tuve con el mundo del cómic a partir de justamente este tío y de las revistas que había a la mano para ver, y luego todas las posibilidades visuales, como decía, y de ideas que presenta el mundo de Bond. Porque, y aquí cierro, tal como hizo mi tío, leí las novelas para entender de qué se trataba esto, y en las novelas ciertamente aparecen ideas de manera mucho más explícita que las que aparecen en las películas, y otras que incluso es difícil que se puedan filtrar en una película de entretenimiento, como son todas las de Bond. Ideas que tienen que ver muchas veces con cuestiones de orden político, filosófico incluso. De pronto Ian Fleming hace que, ¿cierto? Hace que Bond se comporte como una especie de existencialista, pero también es muy interesante ciertas fobias que
no se presentan con tanta claridad en las películas, como por ejemplo la fobia a la vejez, los temores que tiene Bond al matrimonio, la incertidumbre de si se casa o no se casa, etc. Así que con todo eso en mente me pareció que era un asunto interesante de abordar, así que decidí enviar el proyecto y la exposición es parte, no todo, de aquello que hice en el curso de estos 2 años. Claro, mm, además de la relación directa, personal, incluso íntima con este imaginario que César nos acaba de describir, lo que importa es el modo como formula este relato. Es un modo multilineal donde no hay una conclusión preestablecida desde la obertura misma del discurso. Lo que hay es un abrir el mazo y mostrar las cartas de una baraja me gusta la metáfora, es una baraja porque los resultados de cada ingreso siempre serán aleatorios. Y esa es exactamente la estrategia instalacionista formulada por César Gabler para este proyecto, para la exposición que acá estamos viendo en imágenes. No hay ninguna linealidad, ni mucho menos ningún mandato de lo políticamente correcto. Hay una confrontación del temario de lo políticamente correcto, pero no existe esta idea perniciosa de que el arte tiene que convertirse en una pedagogía social y en una instructiva ideológica que además alimenta el ánimo inquisitorial, ¿no es cierto? Vivimos crecientemente rodeados por inquisidores telépatas que incluso están estableciendo pautas a través de las cuales creen poder ubicarnos en una u otra clasificación política, por lo general muy negativa, a partir de síntomas de los cuales ni siquiera uno mismo está del todo consciente. Yo creo que estamos avisorando un horizonte nuevamente stalinista en nuestra vida social y cultural, con el agravante terrible de que nunca las tecnologías del control y de la penetración incluso en lo más íntimo de nuestras vidas, piénsese en cómo la pornocracia está transformando el imaginario erótico contemporáneo, nunca esas tecnologías han estado más desarrolladas. Por lo tanto, la peor pesadilla del régimen más fascista de la historia humana, que fue el de Stalin, incluso peor que el de Hitler, claro, tuvo la ventaja de que duró mucho más, ¿no es cierto? El daño posible de ser generado bajo las circunstancias actuales es inmensamente mayor a lo que hasta ahora se ha conocido. Y crecientemente veo la sombra de esa amenaza también cernirse sobre sobre ya ni siquiera la discusión, sobre la producción artística misma. Hay un esfuerzo por introyectar lo políticamente correcto en algún tipo de deber ser ético, entre comillas, del quehacer, el deber ser ético, entre comillas, del quehacer artístico. Frente a eso, muestras como las de Gabler son un soplo de aire fresco, empezando por esta impresionante
levedad de apariencias que van directamente en contra de las pesadas leyes de gravedad postestructuralistas, postmarxistas, que han tenido un impacto tan apesumbrado sobre nuestras existencias teoréticas. El color, el lenguaje cercano, esa es una frase del propio Gabler que me interesa reivindicar, el lenguaje cercano de sus imágenes, la apertura de la espacialidad de su trabajo, que explota brillantemente lo transparente de las salas del Mavi, que yo sospecho, ahí en el texto lo escribí, pero no estoy muy seguro si es efectivamente cierto. Yo sospecho que estas deben ser las salas más diáfanas de Santiago de Chile. Gabler, con una suprema inteligencia visual, ha sabido jugar esa condición previa del espacio a su favor. Y él no ha llevado obras autónomas a las salas del Mavi. Él ha hecho de las salas del Mavi parte de su obra. Y de esa manera nos permite acercarnos a su imagen, a su imaginario, de la misma manera como ese imaginario actúa sobre la psique del artífice. Es decir, no con una compulsión de lectura lineal de resultados preestablecidos y mandatorios, sino como un libre juego de partículas icónicas, que es una suerte de caldo de cultivo primordial, por un lado, lo real lacaniano, pero también un juego intermolecular de impactos cuánticos, va haciendo de cada visita, de cada recorrido de la mirada, una experiencia distinta. Como por ejemplo lo que estamos viendo ahora, ¿no es cierto? Donde tenemos esquematizaciones brillantes, incluso cuando se plantean en un lenguaje deliberadamente pueril, esquematizaciones brillantes de las figuras malvadas de determinados personajes de Ian Fleming, al lado de la sombra de Duchamp. A mí me parece tan decisivo, César, que tú hayas incorporado a Duchamp. Primero, esa sola decisión ya me parece impresionante, pero además esa decisión conceptual, pero el verdadero brillo de la inteligencia detrás de esa apuesta está en el giro visual que le das al concepto, convirtiendo a Duchamp precisamente en una sombra. Como también hay una elocuencia otra en el hecho que Stalin, ¿no? Big Brother, ¿no? El gran hermano que te está mirando, según Orwell, aquí aparece despojado de sus órganos oculares. Y conviven al mismo tiempo con las chicas Bond, o con parte de estos residuos de la telebasura que tú, con una honestidad frontal, asumes como parte determinante de tu formación. Casi con orgullo, tan así es que cuando tuvimos oportunidad de conversar sobre estas cosas, después de haber leído esas magníficas páginas de la Catedral del Mañana, la Catedral del Mañana que tú mencionaste pero no explicaste, César, es un importante libro de artífice que Gabler editó, creo que el 2015. Claro. La exposición fue el 2013 y el libro salió en 2015. Ya, exacto. Yo veo ese libro y pienso, bueno, tal vez el Fondart sí tiene una razón justificada de
para su existencia. Porque entiendo que fue publicado, ¿no es cierto?, con el Sí, apoyo del Fondar. con apoyo Bueno, de Fondar. ya bromas aparte. El, es un mosaico de textos e imágenes donde hay una poderosa, no reivindicación, sino un reconocimiento, lo que los gringos llaman reckoning, ¿no? Que no tiene una traducción directa en castellano. Reckoning es una combinación de reconocimiento y confrontación. Es reconocer algo y confrontarlo al mismo tiempo, ¿no? Entonces, hay un reconocimiento un reconocimiento y confrontación de Gabler con todos los elementos de basura que inevitablemente tuvieron un papel decisivo en su formación durante la etapa de la infancia. Porque todos somos finalmente y de manera cada vez mayor esclavos de la sociedad del espectáculo. Y la televisión chatarra está inscrita ya como parte de nuestra identidad. Esto es algo que generalmente se reprime en la ciudad letrada, en la República de las Artes, por así decirlo. Es como una vergüenza no admitida. Gabler hace de la necesidad virtud, que para mí es el más latinoamericano de los talentos. Claro, toda nuestra vida solo hemos tenido necesidades. Nos hemos vuelto expertos en convertir esos defectos en ventajas comparativas. Y eso es lo que magistralmente logra Gabler en la exposición que estamos discutiendo, convirtiendo entonces en lo que muchos considerarían un detritus cultural, convierte ese detritus cultural en un capital simbólico de primerísimo orden. Y allí el factor, allí la plusvalía lograda está precisamente en el acto de confrontación y reconocimiento, en el aceptar de lo que venimos y lo que somos para metabolizarlo de una manera creativa, crítica y críptica. Eso me parece crucial. Gabler no exhibe todas estos residuos culturales para desmantelarlos con arrogancia y burlarse de ellos, o peor aún, denunciarlos en alguna suerte de tribunal ideológico. Incluso yo me atrevería a decir, y quizás Gabriel, tú tienes derecho a la defensa, tal vez tú deberías decir algo al respecto. Yo incluso diría que hay un elemento de goce perverso en todo esto que tú exhibes, de una manera, que todo esto que tú exhibes y que otros o reprimirían o condenarían, ¿no? Gabler, ahí está, nos devuelve a lo más esencial del arte que cada vez estamos en mayor riesgo de perder para siempre. Gabler nos devuelve a ese elemento pasional, pulsional, que hace del trabajo con las imágenes un goce renovado con nuestro propio deseo y nuestros miedos. Y hay un elemento de instinto esencial que nos permite recuperar la idea de lo vivencial del arte. Aquí está. Voy a terminar volviendo una frase por la cual seré sin duda puesto frente a algún pelotón de fusilamiento ideológico en determinado momento. Pero ya me ha pasado antes y sobreviví. Viendo el arte
tan público, tan aparentemente anclado a imágenes masivas y compartidas, uno percibe, gracias al modo como Gabriel las trabaja, la posibilidad todavía supérstite de un arte de necesidad interior. Tenemos que volver a esta idea radical de que nada vale la pena ser dicho si no es algo que necesitas exteriorizarse a través nuestro. Hay un verso de Vallejo al que siempre vuelvo. Él dice, quiero escribir, pero me sale espuma. Qué bueno. Existen 365 maneras de interpretar ese verso, obviamente, y todas ellas probablemente son válidas en uno u otro contexto. No quiero hacer aquí teoría literaria. Lo que quiero decir es que ese verso para mí es crucial y determinante, mi propia aproximación a estos temas, porque para mí lo que significa es que yo escribo porque no puedo no escribir. Estoy llevando agua a mi molino, César, estoy saliendo las imágenes para pasar a los textos. Es decir, el proceso de la creación cultural tiene que ser somático, tiene que ser casi una expulsión corporal. Eso es lo que yo veo en el trabajo de César Gabler. Casi una eyaculación que no necesita ser literal como las eyaculaciones famosas de Zurita, a quien respeto mucho y le mando saludos. No lo estoy denostando, no me malinterpreten, por favor. Simplemente lo estoy utilizando como para una exageración didáctica. Una eyaculación que no necesita ser literal, que no necesita somatizarse en un fluido corporal realmente existente, porque su trabajo está precisamente en la sublimación de lo real lacaniano hacia lo imaginario que pugna por llegar a lo simbólico. Bueno, disculpen, aquí empecé a hablar en chileno y yo no debo hacer eso, no tengo la doble nacionalidad. A ver, Gabler, defiéndete. Bueno, yo voy a pasar de Lacan porque debo confesar que la asignatura Lacan y hablar en lacanés no se me da, pese a que tengo una hermana y cuñado que son psicoanalistas lacanianos. Así que pasaré de Lacan e iré a algunos de los muchos tópicos que abordaste en esta presentación, que la verdad, escucharte fue un placer, fue muy iluminador. Y me gustaría partir literalmente algo que tú mencionaste, detritus cultural, refiriéndote justamente a todo eso que yo consumí y que efectivamente en algún momento en el que creí volverme muy inteligente y leído, desprecié. Yo tuve un momento de consumidor compulsivo de televisión, debo haber visto todos los días por lo menos 5 horas de televisión. Pese a eso, contra todo lo que los manuales educacionales dicen, leía, me encantaba leer, pero el mismo placer que tenía leyendo lo desarrollaba viendo televisión. Y llegó la adolescencia y rechacé toda esa telebasura. Pasé muchas horas solitarias viendo películas de cinearte y despreciando profundamente las películas y novelas de diversión que mi padre, ya en sus 40 y algo años, leía y veía. Y mi padre me insistía mucho en el valor que tenían esas formas de literatura de diversión, que después yo me convertí en proveedor para él, porque yo iba al Persa Bio Bio a comprarle Pulps, La Sombra, Hombres Audaces y otras colecciones que se editaban en los años 40 en España y que él había leído de niño. Yo se las compraba y yo encontraba que eso era la peor de las pérdidas de tiempo que él podía tener, pero terminé dándome cuenta que la alta cultura y el detritus cultural se abrazaban y que incluso si uno revisaba la historia de la cultura, por ejemplo, el mismo surrealismo, estaba lleno de momentos y de artistas
que se habían nutrido de esos productos justamente. Magritte, de quien hablamos así tangencialmente en una conversación anterior, Magritte fue un consumidor de folletines y de seriales en el cine, que serían equivalentes, ¿cierto?, a las series de televisión de hoy. Y eso nutrió sus primeras obras ya de marcado tono surrealista. Así que me pareció, de todos los puntos de vista, y sobre todo desde el punto de vista personal, que había en esas narrativas algo que no podía, a mi juicio ahora retrospectivo, torpemente seguir rechazando. Así que dije, si esto formó mi cabeza, tengo que hacerme cargo y ver qué tipo de cabeza salió de todo esto, qué había en eso. Y eso justamente es ese detritus que, a propósito de eyaculación, no deja de ser interesante, que empieza a tomar forma a través de la tinta, que es un fluido. De la manera en que mejoran, he podido desarrollar estas imágenes es a través del pincel, de la tinta y de la pintura aguada. De hecho, mucho de lo que pinté acá tiene esa condición como licuosa, líquida, y hay muchos frotados también en algunas zonas. De hecho, hay un par de cuadros en que aparecen frotas. Entonces, hay efectivamente también en la manera de desarrollar las imágenes algo erótico. Y aquí uno podría decir, si buscara alguna diferencia con el pop más ortodoxo, yo creo que aquí hay una diferencia importante. El pop ortodoxo se comportaba frente a los materiales culturales con los que trabajaba con desprecio. O sea, tomaban un cómic como algo, como material para las masas, que podía ser utilizado como Se algo que se ironizaba podía... sobre ellos. ¿Ah? Se ironizaban con los materiales que les servían de materia prima. Exacto, no había una relación afectiva, salvo quizás en artistas como Peter Blake, que tenía una relación quizás mucho más afectiva con los materiales que trabajaba. Entonces, tanto en la relación con las imágenes como en la manera de abordarlas, creo que ahí hay una distancia que a mí me interesa mucho y que tiene que ver ya con la técnica. Me interesa mucho poner en diálogo dos tradiciones o varias tradiciones que en un principio pueden verse antitéticas. La tradición de la revista impresa con la tradición de las bellas artes. Y me parece cada vez con mayor convicción de que finalmente las bellas artes lograron mantenerse con vida, como una especie de Voldemort, a través justamente de en los materiales impresos. Muchos artistas que no veían lugar para las bellas artes en el mundo del arte de vanguardia, pienso por ejemplo en los gringos que hacían ilustraciones en los años 40, al mismo tiempo que triunfaba la pintura abstracta, encontraron el lugar en el cual desarrollar el dibujo de figura humana, el paisaje, en los cómics y en las ilustraciones. En ese sentido, Norman Rockwell es una figura ejemplar. Y algunas ilustraciones de Norman Rockwell muestran, ¿cierto?, esa distancia. Hay una clásica de un hombre que se lo ve de espalda, un hombre burgués, de paraguas, traje impecable, contemplando con mucha sorpresa y circunspección, ¿cierto?, una obra de Jackson Pollock, mostrando, ¿cierto?, las distancias prácticamente oceánicas entre ese hombre burgués y ese cuadro dispuesto para la contemplación en un museo. Entonces, a mí me... Pero además ese burgués pintado en el cuadro de Rockwell es de alguna manera el propio Rockwell. De todas maneras, el propio Rockwell. Es Rockwell contemplando azorado la disolución final de todo su ideal imaginario, ¿no? Exacto, exacto. Entonces, a mí me parece justamente que la tradición de esa pintura académica, bellas artes, que no reivindico como el arte, tampoco me paro en ese lugar, me parece que es interesante cómo encontró su lugar y su proyección en un ámbito inesperado. Esas son algunas de las cosas justamente que trato de desarrollar. Y efectivamente lo hago de un lugar que no es catecismo.
cuando me encuentro con las múltiples incorrecciones políticas de las películas de James Bond o de las novelas, que son aún más radicales en ese sentido, me sorprenden, las encuentro incorrectas, pero no tengo el ánimo de tirar una piedra en la tumba de Ian Fleming, sino que me parece interesante porque muestra una visión que si bien es cierto, no era 100% global o colectiva, mucha gente pensaba muy distinto de él, por cierto, representa una visión de época significativa. O sea, buena parte de las mentalidades del siglo XX las puede uno encontrar ilustradas, por lo menos las mentalidades del siglo XX de los países dominantes, las puede uno encontrar ilustradas justamente en sus novelas. Por esa razón, me parece que el ejercicio que traté de hacer yo en esta exposición y en el proyecto fue poner a conversar, poner a dialogar visiones de mundo e imaginarios que la ilustraban en un mismo espacio sin darles una jerarquía moral superior a uno u otro, sino que simplemente disponerlos como efectivamente, y qué bueno que se entendió así, al menos Gustavo lo entendió, ponerlos en una situación similar a la que a mí me ocurre al momento de pensar. En ese sentido, parte de la organización de la muestra, particularmente de esta sala, se asemeja a un cuaderno de croquis, a un cuaderno de apuntes, en el que yo voy apuntando los distintos elementos que me inquietan sin resolverlos en una imagen que cierre, como cierra una buena pintura académica, por ejemplo, en la que todos los personajes están organizados para contar un acontecimiento específico y cerrado, valga la redundancia. Acá no, los elementos se diseminan, quedan abiertos, pero obviamente están puestos ahí en función de ciertas ideas que surgen al momento de ver unas imágenes con otras. En este caso, al momento de ver las múltiples coincidencias que se produjeron en el año de la edición de la novela, que como comentábamos en 1953, y la novela es Casino Royale. Es el año, lo comentábamos, ¿cierto?, de la muerte de Stalin. Es el año en que Hugh Hefner publica, a finales del 53, Playboy, y a comienzos de año, de Kooning había hecho la exposición Women. Entonces, es muy interesante que todo eso haya ocurrido en el mismo momento. Y a mí me Quizá faltó podemos agregar, pasar a una imagen más relacionada con lo que acabas de describir. sí, podría ser. No sé, ¿quién está controlando el...? Ahí Estefania podría mostrar, por ejemplo, Estefania. claro, Sí, dime La César. pared ¿sí donde está Hefner y creo que también está la mujer de Kooning. un segundo, pues que se me Y bloqueó hasta esto. Stalin, Un momento. creo. pero mientras Sí. llega esa imagen, hay un último acontecimiento que no lo avisoré en su momento, y es que el año 53 salió Life en español. Hoy día, no podría Precioso. decir una revista, qué importancia tiene, pero hoy día justamente se está, afortunadamente, dándole a las revistas la importancia que tuvieron en el desarrollo de las mentalidades en el siglo XX. O sea, hoy día si uno se pone a investigar, hay muchos y muchas académicos que están investigando sobre el impacto que tuvieron las revistas. No solo las revistas de vanguardia, sino que las revistas de alta circulación. En Chile, probablemente el desarrollo discursivo, una fuente de desarrollo discursivo fundamental para entender qué pasó en el siglo XX, por lo menos en la primera mitad, es la revista Zigzag. Y si queremos entender cómo se dio la Guerra Fría en América Latina, un documento fundamental es la revista Life, en español, que aparece justamente en 1953, antes, por cierto, de la muerte de Stalin. Aparece casi a comienzos de año. Y es una revista que cubrió, obviamente desde el punto de vista norteamericano más oficial, todo lo que estaba ocurriendo en nuestro continente y la relación, obviamente, que tenía Estados Unidos con Unión Soviética. Entonces, eso aparece también el mismo año en que aparece Casino Royale. Entonces, es un año interesante. Y me pareció que por ahí podía también haber una fuente de generación
de imágenes como un motor de búsqueda. ¿Qué pasó en 1953? Y ahí empecé a encontrar muchas cosas. El asesinato en la silla eléctrica del matrimonio Rosenberg, a quienes se acusó, hoy día efectivamente está comprobado que fue cierto, se los acusó de espionaje atómico, y muy interesante, Roberto Mata, y ahí hay una conexión chilena con esto que puede resultarnos lejano, Roberto Mata pintó un cuadro de la ejecución de los Rosenberg el mismo año en que esta ejecución se produjo, en 1953. Entonces, vi que había una serie de conexiones que podía uno explorar y que traté justamente de desarrollar en la sala y quedaría, de hecho, va a ser prácticamente una exposición. De hecho, ya tengo ganas de empezar una serie de, al menos dibujos, con Life 1953, porque es apasionante la cantidad de cosas que pasan en esa revista. En esa línea, claro, uno cuando ve estos trabajos inevitablemente establece vínculos con varios referentes del arte contemporáneo. ¿Podemos tener imágenes, por favor, Estefania? Sí, Sin afán de interrumpir, quiero recordarles que son las 8. Al público, a nuestro querido público que nos está acompañando, preguntas que quieren hacer, la escriban en el chat para luego verlas con Gustavo y con César. Ya. Claro, uno siempre establece vínculos con diversas situaciones paralelas en el arte contemporáneo. Inevitablemente, también por este aspecto grafómano, medio maniático que César Gabler tiene con el dibujo, y no olvidemos que según el Doctor No, en la novela y en la película de Ian Fleming, el verdadero genio tiene que ser maniático. Uno lo asocia tal vez con Raymond Pettibon, Sí. ¿no? Un Raymond gran Pettibon referente y de un la... peruano, ¿eh? Fernando ¿Perdón? Bryce. No, Fernando Bryce. me estás quitando las palabras de la boca, no seas ladrón. No, iba a decir, uno lo puede asociar con Raymond Pettibon en esta metástasis gráfica, pero en realidad, en la deriva de lo que tú acabas de plantear, César Gabler, un referente más poderoso es Fernando Bryce, quien tiene todo este método del analismo mimético. Bueno, hay una serie de ironías en los términos que él escoge, y simplemente él copia, pero al copiar metaboliza y convierte en energía propia referentes gráficos preexistentes y trabaja por series, ¿no? Entonces tiene una serie sobre publicaciones alemanas vinculadas a América Latina en los años 30 y así sucesivamente. Los contenidos del Life en español me parecen una cantera fabulosa para desarrollos de este tipo. Pero, sí, de veras necesitamos ver las imágenes. ¿Podemos, por favor, no ampliar? están ¿cuál Cualquiera. ¿Cuál quieres ver? Empecemos. La de la invitación. Ya, Que dice perfecto. Brandmeier. Ya, dame un segundo. Perdone, que acá... Porque, bueno, en realidad estoy feliz de que hayan... Acá, prácticamente ¿cierto? todos han aguantado esta brevísima introducción y recién estamos empezando Y aquí vayamos con las preguntas. estamos entrando al contenido fuerte de la cátedra Gabler, que va a durar 3 horas. Pero no, lamentablemente nos hemos dejado llevar por el eros de ciertas ideas tal vez demasiado abstractas y no hemos hablado de lo que es esencial. ¿Podemos ver alguna imagen? ¿Hola? Ya va. Va. Ya. ¿Está compartida? Se ve en la pantalla general, pero no estamos se ve viendo la un imagen. mosaico de imágenes, no estamos viendo imágenes. Perdón, lo siento, no me funcionó el compartir pantalla. Lo siento, voy a intentarlo. Ya. Y ahora estamos viendo nuestras... No sé, ahora viene, porque hay que cerrar y volver a abrir. Bueno, a lo que yo quiero llegar es a lo siguiente. Nada de lo que todos estamos... En realidad estamos solo rascando la superficie. Hay temas mucho más complejos. ¿Puede ponerlo en pantalla completa?
Sí, estoy buscando la imagen que quería César. Bueno, no, lo que quiero es, a ver, pongamos a Hugh Hefner, ¿no? Vean. Por ejemplo, bueno, sobre este cuadro yo podría escribir un libro. Así que, no sé, ¿tenemos tiempo, Estefania? No, No, ya tenemos que ir cerrando no, para que vengan las preguntas. Tenemos, sí, sí. no voy a dejarme embelezar por las imágenes mismas. Voy a hablar sobre la importancia de la imagen misma. Lo que quiero decir es, nada de lo que estamos diciendo y de lo mucho más que se nos está quedando en el tintero tendría ningún interés o validez alguna si no fuera por la transfiguración magistral de estas ideas en materialidad plástica. Acá voy a ensayar una frase célebre. Nunca en el arte lo que se dice puede ser más importante que la manera en que se dice. Claro que James Bond nos recordaría que nunca digas nunca, ¿verdad? Con ese matiz, sin embargo, me reafirmo en lo que acabo de proferir. Si nos importa tomar estas derivas discursivas, es porque las imágenes no necesitan esas derivas discursivas, por paradójico que suene lo que estoy diciendo. Estas imágenes se sostienen también en su formalidad pura. Ya están atravesadas de filosofía en el modo como los colores y las líneas se integran o pugnan entre sí para generar una discursividad específicamente plástica. Este retrato, por ejemplo, de Hugh Hefner, logrado con una magistral torpeza, una deliberada esquematización gráfica al estilo de la Academia Bond, es una frase del propio Gabler, que es, digamos, la serialización, la industrialización de la mano de la ilustración comercial, ¿verdad? Pero hay una magistral incorporación de esa Academia Bond, pero además se superpone a una plana abstracción de geometrías policromáticas, donde en una sola imagen se resumen 1000 volúmenes sobre la construcción, sobre el colapso entre lo alto y lo bajo, entre la alta cultura del refinamiento estetizante en el modernismo complejo y el diseño de interiores que desde esas cumbres ha gradualmente infiltrado en esas existencias cotidianas. Eso que filósofos como Brea llaman la estetización difusa. Y varias otras enciclopedias de la discusión filosófica contemporánea. Todo condensado en una sola y fascinante imagen que se vuelve entonces en un desafío incluso epistemológico, sin dejar de ser al mismo tiempo un magneto visual, un imán de deseo para la mirada que desarrolla una relación de goce con aquello que está contemplando. Y eso que se resuelve en la manera que ya he descrito en esta pieza, se reitera una y otra vez a lo largo de esta exposición. Podemos ir a la imagen de la mujer de de Kooning, ensayando casi en cada instancia una mano, entre comillas, una mano distinta, una formalidad diversa, un lenguaje, por ejemplo, el realismo prodigioso de esas mujeres ancianas que acabamos de ver, o ahora
Ya, ahí está. Pero ya comparen el tratamiento, ¿no? Eh, eh, tan particularmente expresivo, que colapsa la distancia entre el hiperrealismo y el expresionismo, por contradictorio que esto suene. Comparen esto con, a ver, veamos la mujer de Kooning. Voy a desplazarme porque está a punto de morir la batería de mi computadora y tengo que enchufar, pero con suerte no se desconecta. Ya, hay la mujer de Kooning. La mujer de Kooning, que es ahora, pobre de Kooning, está siendo sometido a todos los tribunales, altos tribunales de la Inquisición, de la corrección política, por la violencia icónica que supuestamente se le imponía al género femenino, al violentar los pigmentos con los que representaba a estas matriarcas primordiales. Él mismo decía, la carne es el motivo por el que se inventó la pintura al óleo. Bueno, efectivamente esos cuadros de de Kooning son una vorágine de texturas, de texturas en ruptura casi volcánica. Para mí una metabolización brillante de lo pulsional de la sexualización de la mirada. Si quieren fusilar al pobre de Kooning por eso, bueno, ya. Pero a lo que voy es a cómo este otro maniático llamado César Gabler, y no olvidemos que para el doctor No, la manía es un requisito del genio, este otro maniático traduce toda esa menstruación oleaginosa que le da corporeidad pictórica a sus mujeres, él lo traduce a un lenguaje absolutamente plano, lo esquematiza y logra el milagro de que esa carne que se torna óleo en los términos de Kooning se nos ofrezca absolutamente gráfica, sin dejar de ser al mismo tiempo, vuelva, ahí está, perfecto, sin dejar de inspirarnos, sin embargo, al mismo tiempo, esta admiración y este miedo casi atávico hacia la irrupción violenta de color, en lo que es una magistral síntesis gráfica del efecto pictórico. Bueno, esa es la discursividad del arte que de veras interesa. Aquella que logra tornarse materia plástica pura. A partir de allí se justifica todo lo otro que podamos elaborar. El arte es una filosofía, pero es una filosofía que surge desde la forma. Como decía, y acá termino, disculpen que sea tan lacónico y escueto, como decía, en el arte nunca lo que se dice puede ser más importante que la manera en que se dice. Bien. Genial. Gabler, defiéndase. Gracias, Gustavo. No, ¿qué me va a defender? Voy a repetir eso cuando estén en mi momento de depresión. Voy a repetir eso. Hay un juicio popular en su futuro, Gabler. Ya hay un pelotón que se está preparando. Así que muy agradecido, Gustavo. No, por favor. No sé si hay preguntas, inquietudes. Sí, claro. Ana. Vamos a aprovechar ahora de ver los comentarios. Tenemos una pregunta de Daniela Rivera. Ella pregunta esto. ¿Podemos hablar un poco de los materiales que César utiliza? Está el poder de las imágenes, pero hay algo muy importante en relación con cómo están construidas estas imágenes. Bueno, esa pregunta, Daniela, yo vi cuando la hizo antes de que hablara Gustavo. Yo creo que Gustavo abordó bastante de eso. Yo desde mi lado contar algunas cosas materiales.
por ejemplo, en esta sala hay trabajo hecho sobre muro, y contar que, como bien lo definió un profesor mío y gran artista que es Enrique Matei, esto fue una suerte de jam session, en el sentido de que yo no llegué con un boceto de la sala. Me gustaría ser así, pero soy mi personalidad me impide hacer bocetos que pueda después desarrollar. Así que lo que llevé a la sala fueron las piezas de madera, que las montamos allá, y de hecho hubo un cambio respecto de cómo iban a ser, y luego todo lo que apareció en sala fue una improvisación a partir de la imagen que está en la esquina, que es esa cara de Sean Connery, que está distorsionada por la proyección, que se asoma en esa esquina, y a partir de eso y de los colores que fui utilizando, fue generándose lo demás. Desde, claro, un cierto libreto que es el de el imaginario y los textos que yo tenía. Los materiales, por ejemplo, ahí fueron esmalte al agua y pincel. Necesitaba algo que fuera muy cubriente, el esmalte al agua, brillante, y a su vez que corriera con rapidez, porque los trazos son directos, no... Eh, traté en la manera de ir trazando sobre el muro que el trazo tuviese relación con los trazos de cómic, que no son trazos repasados. Recordemos que en la industria del cómic, los cómics de zigzag funcionaban así, había un personaje que dibujaba a lápiz y otro que entintaba. Y normalmente al entintador se le exigía una cierta fluidez en el trazo. El trazo no puede ser repasado porque pierde, comillas, gracia el dibujo, se endurece y obviamente tarda más de lo que tiene que tardar. Recordemos que estas eran revistas quincenales, por lo tanto, todo era un poquito, comillas, a la rápida. Entonces, desde ya hace un buen tiempo, vengo tratando de lograr, y ha sido una obsesión, al principio me costó mucho, de reproducir esa fluidez del trazo que además va oscilando. Entonces ahí hay toda una cuestión de cierta sensualidad en la imagen, que para mí es muy importante. Aparte del esmalte, hay trabajo en óleo, y en los dibujos en papel, que son todos los trabajos que están en vidrio, experimenté con algo que yo antes era muy cuadrado, no hacía, que eran las técnicas mixtas. Ahora cada vez me interesa más poner en el soporte no solamente diferencias de imágenes, sino que también diferencias técnicas. Había una, César, había una pregunta más, que la Angie pregunta en relación a que estaba comentando, desde qué idea, reflexión define si la imagen es a muro, vuelta a paloma en madera, pintura o dibujo. Entiendo que en el momento del montaje se genera el diálogo entre todos, pero ¿cómo elegiste antes los formatos y dimensiones? ¿Bajo qué lógica o método propio? Bueno, son hartas cosas. Las imágenes en madera para mí eran bien importantes porque remitían al cine. A mí me tocó trabajar con un amigo que es mayor que yo, de tener casi 80 años hoy en día, que se llama Federico Cifuentes, y Federico era conocido por todos en esa época como Otto. Otto era la contraparte de Solís, que era el gran pintor de carteles de cine. Así que yo trabajé un tiempo breve con el Otto, pintando carteles de cine, y ahí conocí esta escala grande, y de repente los trabajos que se hacían calados en madera. Él me contaba que así lo hacía antes, calaba figuras en madera. Entonces, había toda una tradición artesanal de pintura popular para satisfacer la demanda de los cines antes de la impresión digital. Me tocó justamente alcanzar a conocer eso. De hecho, en algún momento los perdí, tuve una colección importante de carteles de cine originales de Otto, que eran muy, muy, muy buenos. Y quería llevar eso porque justamente corresponde a la época de estas películas. Entonces estaban estas imágenes en madera que ya había hecho en una exposición a comienzos de año en Boston. Está entre el público Daniela Rivera, que fue quien me invitó, así que Daniela, súper agradecido esa exposición de Boston, porque es la que me permitió resolver muchas cosas de estas. Entonces estaba
estaba justamente el trabajo de las piezas de madera, me interesaba hacer como una progresión del muro al espacio del espectador. O sea, de hecho, yo creo que en un próximo proyecto me gustaría también incorporar el piso y ya una volumetría más definida quizás. Y yendo finalmente a la selección de imágenes, no la hice en la sala, el corte final sí, pero yo trabajo con un archivo. De hace muchos años soy bien de archivo y de categorías, entonces yo tengo carpetas con imágenes, antes eran carpetas reales con imágenes en papel, hoy día son imágenes digitales, pero sigo teniendo una gran colección para, digamos, mi pesadilla es mi gran colección de libros y revistas, y todas generalmente están archivadas y categorizadas. Entonces, esa idea de categorizar y de mezclar cajones o grupos de categorías es lo que trabajé en los muros del mal. César, hay ¿Sí? otra pregunta que te hace Felipe H. Que pregunta, me gustaría saber de dónde y por qué surge esta suerte de reconciliación con la televisión basura, luego de pasar por una etapa de rechazo hacia la misma. Sí, buena pregunta. No lo tengo tan claro, pero yo creo que tiene que ver en cierta medida con haber identificado ya siendo hombre en su momento, de 40, ahora tengo 50. Como a los 40 me di cuenta que no podía seguir rechazando un imaginario que había sido formativo. O sea, probablemente muchas de las ideas, buenas o malas, que yo haya podido tener sobre la sociedad, sobre las relaciones interpersonales, sobre la figura masculina y femenina, etcétera, etcétera, venían más que del modelo familiar o de la educación formal, venían de la televisión y de todo lo que yo había consumido. Punto uno. Y punto dos es que había mucha emoción y muchas experiencias paralelas vinculadas a esos consumos visuales. O sea, las películas no las veía solo, las veía con mi hermano. A veces iba al cine y al cine de repente iba con mi hermano mayor o iba con mi papá. Mi papá yo soy hijo de padres separados, no sé si se dieron cuenta. Entonces, como hijo de padres separados, teníamos la visita dominical de mi papá y esa visita dominical se traducía o se tradujo durante mucho tiempo en idas al cine. Por lo tanto, también, de hecho, las películas de James Bond, las primeras que vi, las vi con él en el cine. Por lo tanto, hay también un montón de experiencias personales que están conectadas con esas imágenes y me pareció que era interesante también ver cómo se desarrollaban ambas cosas. Así que por eso me reconcilié y mucho con la tele basura. Y hoy día consumo sin mucho drama películas que pueden ser consideradas de vanguardia, experimentales o lo que sea, con películas de superhéroes o series o sitcoms y no me causa ningún drama de conciencia, al contrario, lo disfruto. Ya, estamos viendo alguna pregunta más. Gracias por todos los comentarios que nos están haciendo en el chat. Nos alegra saber la buena recepción de esta conversación. Vamos a ver. Si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta o si quieren hacer un último cierre, Gustavo y César, para ir cerrando. No sé, yo le cedo la palabra a Gustavo. Yo me escucho siempre a mí mismo. No. Prefiero escucharlo Yo a más él. bien ya me siento. Hay que pegar una pregunta y llega. Ahí viene una Perdón, pregunta de Felipe Gustavo, Mujica. ahí viene Ahí que tenemos una Felipe Mujica. Felipe Mujica es el ganador de la versión del 2020 de la beca Fundación Actual Mavi, así que... Perdón, ¿puedes repetir? Que Felipe Mujica es el ganador de la beca, la segunda versión de la beca Fundación Actual Mavi. Que ¡Qué miedo! Vamos a ver qué nos dice Felipe. Me parece que la referencia a la televisión y al cine es clave.
es tu cuarto, tu pintura, ventanas del mundo, o un mundo o barra imaginaria. Ya, la expo es básicamente bidimensional, casi no te sale del muro, o sale lo mínimo. ¿No te dan ganas de tirarte al espacio en unos años más? Sí, o sea, de todas maneras, efectivamente la exposición va saliendo de a poco del muro y hay unas piezas que son estas siluetas, ¿cierto?, de los rostros que están ahí en la sala y que efectivamente a mí me dan muchas ganas de extender eso hacia el espacio. Yo creo que los próximos proyectos definitivamente van en esa línea, entre otras cosas, digamos. Respecto a la ocupación del espacio, es una cosa importante para mí poder ligar el volumen y el diseño, en cierta medida, dentro de los proyectos que vengan a futuro. Todavía no tengo ningún proyecto a futuro, así que si hay alguien que maneje algún espacio local o internacional, recibo invitaciones, feliz. Estás disponible para todo servicio y viajas. Exacto, me mandan nomás por interno, cualquier invitación va a ser bien acogida. Pero atención, ¿no? Miremos con cuidado la estrategia expositiva del maníaco Glaber. Hay aquí, yo diría, un trabajo sí muy efectivo con el espacio, efectivo precisamente porque es sutil, pero enérgico y de una complejidad reforzada por su supuesta simpleza de recursos, ¿no? En esta imagen, por ejemplo, donde tenemos estos recortes que a mí por lo menos me recuerdan ciertos despliegues en los vestíbulos de los cines. Claro. Y claro, 007 es un referente esencialmente cinematográfico a pesar de sus fuertes orígenes literarios. Y algún día alguien va a tener que hacer un trabajo sobre la densidad de la prosa de Ian Fleming, escapando de la inevitable sujeción a los desarrollos que esa prosa tuvo en la pantalla grande. Pero miren, acá está un poco lo que ya habíamos empezado a comentar, en la alternancia de soluciones en esta esquina esencialmente gráficas, pero a pesar de que es un planteamiento plano en esta esquina, la pluralidad de lenguajes logrados y de emociones retinianas. Pasemos a otra, por favor. Más allá, bueno, aquí tenemos ahí tenemos la convención del cuadro colgado sobre la pared, pero esa convención se ve luego confrontada, siga, 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 siga. Yo creo que vienen un poquito las antes. Imágenes, ahí. lo que estábamos viendo antes. La exposición anterior, pero... Las ancianas, Hugh Hefner. Ahí nos estamos acercando. Ahí, ya. Sí, ahí, la anterior. Ya. Para mí, el recurso de la repisa, me voy a poner formalista, ¿ya? Yo sufrí tratando de controlar el texto que redacté para el catálogo porque no dejaba de desbordarse y se me quedaron demasiadas cosas en el teclado. Por ejemplo, me hubiera gustado escribir 5 páginas sobre el recurso de la repisa en la estrategia instalacionista del maníaco Glaber, ¿no? Este elemento más vinculado con una decoratividad de interiores se vuelve el soporte de la pintura. ¿Es pintura al óleo lo que estamos allí viendo? Sí, esas son pinturas al óleo. Claro, es decir, son cuadritos jerarquizados por su técnica, pintura al óleo, ¿verdad? Pero vueltos decorativos por la estrategia de inserción en el montaje, que es estas repisas que además imponen
un soporte reclinado, por así decirlo, un efecto de imagen reclinada que alcanza su apoteosis en este momento majestático de la exposición, que es el cuadro, el retrato de Hugh Hefner, sobre el cual no volveré porque ya saben que me descontrolo, se me desata la camisa de fuerza. Pero bueno, noten por favor que esa obra maestra del arte contemporáneo de la Capitanía General está reclinada sobre la pared. Está como dejada al descaire, ¿no es cierto? En lo que parecería un irrespeto que sin embargo jerarquiza el sentido y la potencia de la imagen, porque la convierte en un elemento dinamizador de la instalación toda. Y el modo como se ubica en esa estructura simétrica de las repisas con los otros dos cuadros menores, es como la cereza en el pastel. Pero por favor, el punctum de todo esto no está en el cuadro, ni siquiera está en la repisa. Está en la relación de alianza y lucha entre el cuadro y el piso de elegantísima madera bruñida. Entonces, por un lado, hay un gesto de estudiado descuido, ¿no? En reclinar el cuadro, negar esa frontalidad que la jerarquía artística exige para la observación objetiva de la obra, sin distorsión espacial, bla, bla, bla. ¿No? Por un lado tenemos este aparente descaire, este supuesto descuido, pero ese descuido establece un contrapunto, ese descuido energiza el contrapunto entre lo supuestamente low, ¿no? Vulgar de la representación en el cuadro, con lo evidentemente high, lo elegante de la arquitectura museográfica de la sala de exhibición. Entonces, aquí ya hay toda una inteligencia adicional que nos permitiría volver al tema del cuadro mismo, porque el cuadro mismo, si se dan cuenta, el modo como este cuadro está montado en la instalación guarda estricta coherencia con lo que el cuadro mismo en sí, haciendo abstracción de su entorno, lo que el cuadro mismo en sí ya está expresando por las razones que intenté explicar antes. Bueno, como les dije, este Gabler es un maníaco. Tenemos un comentario, una pregunta y un comentario más. Les voy a leer el comentario de Daniela, que dice: las imágenes son espaciales y temporales, no me parecen bidimensionales en sí. Más bien me parecen insistentes en sus presentaciones planas, a modo de telón, de fondo a ser activado. La carne pintura, el dibujo que activa muro y dobla el espacio, etc. Una especie de acumulaciones de dos dimensiones, si se quiere que insiste en la bidimensional de la imagen, rechazando su calidad al mismo tiempo. Es la acumulación la que elabora la muestra, nos dice Daniela. ¿Tenemos otra pintura? El tema acumulativo es no solo un tema de la muestra, que es muy importante, sino que lamentablemente es un tema de mi vida, con el que tengo que lidiar permanentemente. Diógenes es mi... Pero no es solo de experiencia vital, es también de rutina mental, ¿no es cierto? Y acá no me voy a explayar, solo voy a recordar todo lo que se ha dicho sobre la acumulación precisamente de los residuos culturales a través de la telebasura, la literatura pulp, etc. Pero que acá logra una magistral metabolización, una sublimación. Eso es algo más que quería decir. Es solo una frase o dos. Perdamos la vergüenza a ese sentido
originario del arte, que es la sublimación de nuestras pulsiones más degradantes. Yo veo en la manía de Gabler una gran máquina de sublimación. Y eso me parece tan políticamente radical y subversivo en tiempos donde todo el deber ser cultural nos obliga a quedarnos fijados en lo degradante y en lo tanático. Es decir, si me permiten ser elemental en términos psicoanalíticos, vivimos una etapa en la que la libido del arte ha sido ganada por el tánatos y el ánimo también inquisitorial, bla, 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 etc. Tenemos que recuperar el arte para el eros. Y siento que la instalación, la exposición de Gabler es un paso decisivo en ese aspecto, precisamente porque él trabaja con materiales tanáticos. Incluso cuando las imágenes son supuestamente idealizadas, siempre tienen algún elemento de impostura visible o de deformación o de mutilación. No hemos hablado sobre eso, pero bueno, de envejecimiento y decrepitud, etcétera, ¿no? Ese contrapunto es interesante. Aquí no se está negando lo tanático, se lo está reconociendo y confrontando para buscar la manera de lograr un resultado sublimador de todo ello. Y eso es esencial, ¿no? Acabo de darme cuenta que tenemos que votar el texto que le mandé y me tienen que dar un mes adicional, lo tengo que reescribir entero. Bueno, tenemos una última pregunta, ya vamos a empezar a cerrar. César, Cristian Schier pregunta, ¿tu trabajo en docencia tiene alguna aparición en tu trabajo plástico, temático, enfoque? ¿Haces alguna conexión? Sí, yo creo que, saluda a Cristian, mi trabajo en docencia en el último tiempo me ha llevado a reflexionar sobre la importancia que tiene hacerse preguntas. Una de las cosas que más me cuesta enseñar es a que los estudiantes se hagan preguntas. Quizás la mejor enseñanza que uno puede hacer es esa, que salgan de las obviedades y de las cosas dichas y se puedan hacer preguntas. Y haciendo que los alumnos se hagan preguntas, empecé a aprender yo mismo a hacerme preguntas respecto de las cosas que hacía y consumía y las cosas que había hecho. Entonces, creo que eso ha sido fundamental de mi tarea docente de los últimos años, descubrir el valor de las preguntas para cuestionarse el lugar donde uno está y para generar cosas nuevas. Así que esa una, y todo lo relacionado con organizadores gráficos, mapas mentales y todos esos elementos para administrar información, también me han ayudado mucho a organizar mis ideas y, debo decir, mis tiempos también, porque tengo una estructura mental algo caótica y todos mis afanes son tratar de organizarla. Bueno, les voy a dar la palabra para que cerremos. Gustavo, César, si quieren decir unas últimas palabras a nuestros invitados o la gente que nos está acompañando. Yo solamente agradecer a todo el público que nos acompañó hoy día y agradecerle a Gustavo por sus palabras, su capacidad de análisis. La verdad es que me estimula mucho y me voy con hartas cosas en la mente como para seguir madurándolas y trabajándolas. Así que muchas gracias al público y, repito, muchas gracias, Gustavo, por sus palabras, su análisis, su generosidad. Gracias a usted, Gabler, y al Mavi y a todos los heroicos que nos han acompañado hasta ahora. Eso de últimas palabras suena un poco fatal, por no decir letal, en el contexto de una exposición asociada
al agente 007 con licencia para matar. Pero bueno, a ver, voy a volver a mi verdadero ser, que es el sentimental cursi, y reivindicar las connotaciones de mi nombre de pila, Gustavo Adolfo Becker, y voy a terminar haciendo explícito, por si no hubiera sido evidente ya, voy a renovar mi declaración de amor a Chile y a su escena de arte, con la que he tenido en determinados momentos, con largas interrupciones, pero recurrentes y con enorme intensidad, he tenido oportunidad de interactuar con esa escena de maneras muy incisivas, a veces incluso de maneras íntimas, y siempre con gran discusión, sintiéndome, sin embargo, beneficiado por el desafío que la creación y la reflexión que se genera en la Capitanía General resulta para nosotros, los pobres provincianos del Gran Virreinato del Perú. Con cada uno de los referentes chilenos yo tengo afinidades y discrepancias profundas, pero apostando siempre por el eros, prefiero recordar lo primero, las afinidades, y quiero terminar entonces reivindicando aquí una frase de Nelly Richard, con quien no siempre estoy de acuerdo, pero daría la vida por haber yo articulado este dictum que alguna vez formuló y sobre el que hablamos largamente. Ella decía, tenemos que oponer la poética de los significantes a la política de los significados. La exposición Papel Bond del maníaco César Gabler, creo yo, es un triunfo crucial en esa batalla decisiva para nuestros tiempos acaso terminales. ¡Bum! Muy agradecido, muy agradecido, muy agradecido. Qué bueno, qué bonito. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo, por tus palabras. César, también una conversación súper interesante. Gracias a todos por habernos acompañado y haber participado. Bueno, esperamos que puedan ir a ver la exposición, vayan, estamos abiertos. Miércoles a viernes, todas las semanas, hasta bueno, que las terminemos. Entonces, ahí lo estaremos esperando. Muchas gracias por acompañarnos y le estaremos avisando para la próxima actividad que haremos desde el museo. Y bueno, preparándonos también para la próxima exposición Fundación Beca Actual Mavi con nuestro amigo Felipe Mújica. Gracias, César. Gracias a todos. Un gusto. Hasta luego.